encontramos que el Señor es muy especial. Él excede las expectativas que cada uno tenemos cuando venimos a Él. Y al leer las páginas de la Biblia encontramos casos verdaderamente excepcionales donde alguien pidió algo y el Señor le dio no solamente eso, sino que le dio algo más. Yo extracté algunos, no todos porque eran muchos, pero donde quiera dice que iba Jesús, excedía las expectativas de la gente. Por ejemplo, un hombre paralítico necesitaba ser sano. Unos amigos lo pusieron en una camilla y lo llevaron a la casa donde estaba Jesús. Y el Señor lo sanó de la parálisis, pero además le perdonó sus pecados. Eso fue más importante que haberle sanado la parálisis. También hay otro caso que en una ocasión los discípulos esperaban en ese día tener una pesca normal. Sin embargo, como el Señor iba con ellos en la barca y les dice, tienen la red, tienen una pesca excepcional, de manera que las redes se les rompían y tuvieron que pedir ayuda para poder sacar las redes de peces. Pero no solamente les dio la pesca excepcional, sino que se les manifestó a ellos, se les reveló, y encontraron en esa noche de pesca al Salvador. Y el Señor les hace el llamado para el ministerio. Nunca se lo habían imaginado ellos. El Señor excede las expectativas nuestras. Veamos otro caso. Una viuda pobre iba llorando a enterrar a su único hijo, sin ninguna esperanza, cuando aparece el Mesías y le devuelve la vida a su único hijo. ¿Se imagina la felicidad de aquella mujer al ver a su hijo, su único hijo, resucitar, ¿verdad? Pero también vemos que los líderes religiosos querían ver un milagro, pero Jesús les ofreció al que hace los milagros, no un milagro, al que hace toda clase de milagros. Una mujer, una pobre mujer atormentada por su enfermedad, propuso meterse entre la gente y tocar el borde del vestido del Señor para ser sanada de una enfermedad que llevaba 12 años de un flujo de sangre. Y cuando ella llegó y tocó el borde del manto del Señor, arrancó virtud de Dios, y el Señor se vuelve y le dice, y le da la vida eterna. Miren qué maravilloso Jesús, ¿verdad? Qué cosas tan extraordinarias que hace. Da lo que no pedimos, sino da lo más importante, porque a veces pedimos lo material, lo terrenal, y Él nos da lo espiritual, lo eterno, ¿verdad? Veamos otro caso. Los discípulos pensaban que debían despedir a la multitud porque no había comida. Jesús toma 2 peces y 5 panes y los multiplica y les da de comer a más de 5,000 personas. Nunca se esperaron ellos que el Señor fuera a hacer eso. Las multitudes buscaban un líder político que estableciera un nuevo reino que los librara del control de Roma, pero Jesús les ofreció un reino eterno, espiritual, que los libraría del poder del pecado. Eso fue maravilloso, sigue siendo maravilloso. Veamos otro caso. Los discípulos querían comer la Pascua con Jesús. Y Jesús no solamente comió con ellos, sino que le lavó los pies, lo limpió totalmente, material y espiritualmente, y los amó hasta el fin. Qué hombre tan extraordinario Jesús. Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros el día de hoy. Y veamos por último que los líderes religiosos querían que Jesús muriera y lo lograron, pero Él resucitó triunfalmente, ¿verdad? Resucitó de entre los muertos, y les cuento algo, está vivo. Amén. Y está hoy con nosotros aquí. Aquí está. Nuestros ojos no lo ven,
pero nuestro espíritu percibe la presencia de Dios en medio de este lugar. Y por eso es que le damos un fuerte, pero fuerte aplauso. En las páginas de la Biblia encontramos a muchas mujeres excepcionales también. El esposo de la mujer virtuosa, que alaba a esa mujer por sus cualidades, sus atributos, dice que muchas mujeres hicieron el bien, pero tú, dice, sobrepasas a todas. La vida que tenía una mujer única, especial. Si habláramos de Ruth, encontraríamos en Ruth también una mujer excepcional, que llegó a amar a Dios como ni su suegra ni sus familiares llegaron a amar al Señor como esta mujer, que era moabita, amó al Señor. Y nos da una cátedra de cómo se debe amar al Señor. Hoy vamos a ver el caso de otra mujer. En días pasados hablamos de Jefté, hablamos de Gedeón, hablamos de varios hombres que también, porque hay hombres excepcionales también. Se recuerdan que hace 15 días hablamos de un caso de Proverbios 26. ¿Qué decía Proverbios 26? Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así como hay mujeres virtuosas, hay hombres virtuosos. Y la semana pasada hablamos del padre, de la responsabilidad del padre, la responsabilidad de la esposa y la responsabilidad de los hijos. Y nos enfocamos básicamente en el Salmo 127, ¿se recuerdan? Y encontramos unas joyas, unos tesoros maravillosos ahí. Pero hoy vamos a hablar de una mujer que vivía en un lugar donde el Señor frecuentaba, visitaba. Una mujer que, hermanos, quizás nosotros no nos hemos detenido a leer cuidadosamente la Biblia y hemos pasado desapercibido la calidad de mujer que es esta de quien vamos a hablar. María. Así se muestra. Y vamos a encontrar a esta mujer haciendo algo extraordinario. San Juan capítulo 12, versículo 1 nos dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Iba a ser la última Pascua que el Señor iba a celebrar. ¿Cuándo se celebraba la Pascua? ¿Qué fecha? En el mes primero, el día 14 de Nisan, que se llama también Abib, el Señor estableció al pueblo de Israel para que celebrara la Pascua. El calendario judío inicia a la mitad de un mes y termina a la mitad del otro mes. El mes de Nisan o Abib iniciaba el 16 de marzo y terminaba el 15 de abril. Entonces, el día 14 del mes de Nisan se tenía que celebrar la Pascua. El día 14 de ese mes es el 29 de marzo. Si usted cuenta del 16, 14 días hacia adelante,
va a llegar al día 29. 6 días antes de la Pascua, o sea, ¿cuándo? El 23 de marzo. El Señor llegó a Betania y estaba ahí en Betania este hombre que recién lo había resucitado él, Lázaro, el hermano de María. Y es curioso cómo el evangelista menciona enfáticamente a Lázaro y dice que había estado muerto, pero ahora está en Betania, resucitado. Levítico 23:5 nos dice lo que mencionábamos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová, o sea, 29 de marzo. El mes primero del calendario judío es Nisan, o sea, Abib, comprende del 16 de marzo al 15 de abril, o sea, es que 6 días antes era el 23 de marzo. ¿De dónde venía Jesús? Al parecer, Jesús venía de Jericó, había estado en la casa de Zaqueo, había caminado aproximadamente 22 kilómetros, iba a Jerusalén para celebrar la última Pascua, pero como tenía tiempo del 23 al 29, se desvió a Betania. Qué curioso. Fíjense que cuando uno está leyendo la Biblia, yo cuando leo la Biblia y encuentro pasajes con estos, me da curiosidad saber por qué el Señor toma una decisión de ir para un lugar o para el otro, porque nunca va a ir por gusto. Y trato de averiguar qué fue lo que él hizo en algunos datos, en algunos pasajes en que no lo aclara. Voy a buscar información. Venía de Jericó, 22 kilómetros, como del Parque Central hasta donde está la cabaña suiza. Recorrió a pie. Llegó a Betania. Faltaban 6 días para la Pascua, o sea, la última Pascua. El día que lo iban a crucificar. ¿Se puede usted imaginar el sentimiento que había en el Señor al saber el sufrimiento por el cual iba a pasar, y lo duro y lo terrible que le esperaba a él, y estaba a 6 días de dar su vida? Y dice, y le hicieron ahí una cena. ¡Qué lindo! ¿A usted no le gustaría invitar a la señora a cenar? ¿Quiere invitarlo hoy? A mí me comisionó él para que vaya en representación de él. Le hicieron una cena. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Segunda vez que menciona a Lázaro. ¿En dónde le hicieron la cena? En la casa de María. ¿En la casa? ¿De María? Marta. ¿Seguros? ¿Seguros que les hicieron la cena? Marta servía. ¿Cómo? Dice Marta servía. ¿Han leído ustedes en la Biblia que fue en la casa de Marta y María que se hizo la cena? ¿Sí? Fíjense que yo los he dicho, qué importante es agarrar los contextos de la Biblia. Porque no fue en la casa
de María y de Marta. Ahí les preguntaron, ¿en qué casa le hicieron esta cena al Señor? Bueno, la respuesta está en la Biblia. Mateo 26:2. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. No era la casa de María y de Marta. ¿Qué hace el Señor en la casa de Simón el leproso? ¿Por qué Simón el leproso ha invitado al Señor a una cena? Porque lo sanó. Porque lo sanó. Sanar a una persona de lepra en aquel tiempo era un milagro extraordinario. Pero me impresiona que este hombre tenía tanta gratitud para con el Señor que invitó al Señor a una cena. ¿Cuántas personas invitaron al Señor a comer? ¿Cuántos? Por lo menos de los que menciona la Biblia. ¿No Simón el fariseo invitó al Señor también a comer? ¿Se recuerda de Simón el fariseo? Que cuando el Señor llegó a la casa de Simón el fariseo, de repente un escándalo y se mete una mujer de mala vida y llega hasta los pies del Señor, se postra a los pies del Señor y empieza a llorar en sus pies y besa los pies del Señor y le derrama un perfume. Y mientras Simón el fariseo dice, si este tan solo fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que está ahí a sus pies. Lo había invitado. La intención no fue la misma con la que Simón el leproso invitó al Señor. Este hombre ya sano de su enfermedad y quizás sin tener conciencia de que estaba a 2 días de los 6 días. Ahora ha avanzado el tiempo y solamente faltan 2 días para la Pascua. Invita al Señor y dice, y vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Mateo nos está diciendo, nos está aclarando que la cena fue en la casa de Simón el leproso. O sea, a esa cena Simón invitó a Marta y a María y a Lázaro. Y Marta servía. Hermanos, uno tiene que entender que dentro de la congregación hay diferentes dones, talentos o ministerios. Y hay personas que el Señor las ha levantado exclusivamente para servir. María era totalmente diferente a su hermana Marta. Digamos que María tenía el don o el privilegio de adorar al Señor, pero Marta tenía de servir al Señor. Pero deben de haber prioridades. No es que esté mal servir, pero si estamos a 2 días de que el Señor vaya a ser crucificado, era importante que María ungiera el cuerpo del Señor. ¿Saben por qué María ungió el cuerpo del Señor? Se lo ha leído en la Biblia. ¿Por qué
Sí. Anunciaba la muerte. ¿Y por qué lo hizo en ese momento? Para que se cumpliera la Pronto iba a ser. Porque ella sabía. Ella le había creído al Señor, porque el Señor ya lo había anunciado más de 3 veces de que iba a ser sacrificado. Y María, como se sentaba a los pies del Señor a oír sus enseñanzas, le creyó. Los discípulos no le creyeron. Nadie le creyó. Pero María le creyó al Señor que faltaban 2 días para la muerte de él y lo ungió con aceite, con perfume. Eso no fue una casualidad. Qué importante es prestarle atención a la palabra de Dios. ¿Qué hubiera hecho usted